Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Echaré todas mis cargas sobre ti. Puedo creer en ti y lo imposible es posible aquí. Puedo confiar en ti. Puedo creer en ti, tú tienes cuidado de mí, de eso estoy seguro. Todas mis cargas se van, solo en tu paz yo puedo estar y mi alabanza sonará de noche y de día y te alabaré por siempre, solo a ti.
echaré todas mis cargas sobre ti. Puedo creer en ti y lo imposible es posible aquí. Puedo confiar en ti, puedo creer en ti. Tú tienes cuidado de mí, de eso estoy seguro. Todas mis cargas se van, solo en tu paz yo puedo estar, y mi alabanza sonará de noche y de día, y te alabaré por siempre, solo a ti, y te alabaré por siempre, solo a ti. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. En días pasados hacíamos mención de la actitud que tienen algunas personas cuando andan por la calle de comportarse como víctimas. Y pues cuando alguien camina como víctima, descuidadamente, pues no hay sino dos clases de personas, las víctimas y los victimarios. Y entonces, pues bueno, si no saliste como un victimario, pues vas a ser víctima. Así de sencillo. Entonces van a estar las presas y los depredadores. Entonces las víctimas son las presas de los bandidos. En la calle, y si tienes una actitud de presa, pues vas a ser devorado, vas a ser consumido por los bandidos. Eso es así de sencillo. ¿Ves? Entonces, bueno, escribía una persona muy querida de Bogotá que Bogotá no era tan inseguro, que no lo habían robado sino 3 veces, digamos, en medio siglo. Lleva en la calle. Bueno, no es un habitante de la calle, lo primero que tenemos que decir. Es una persona que se crió en su casa y que cuando salió a trabajar, pues a estudiar o a trabajar, pues estaba en una institución educativa, no le enseñaban en el colegio, y cuando estaba trabajando, pues no era en el centro de la calle, en algún lugar, en alguna oficina. Entonces, el tiempo que una persona que va todos los días a laborar o a estudiar, el tiempo que está en la calle normalmente en promedio es 2 horas en la ciudad de Bogotá, que es la que yo digo que es una de las más inseguras del mundo. 2 horas para ir y 2 horas para volver, a no ser que estudie al lado y trabaje al lado, pero nadie vive al lado de nada. En Bogotá hay que trasladarse 2 horas para ir a cualquier lado, para ir a la calle, a la cuadra de enfrente. Son 2 horas para ir y 2 para volver. Entonces, pues son 4 horas que va a tener la persona en promedio,
una persona que estudia, trabaja y hace gestión, incluido domingos y feriados, es 4 horas, o sea, cada 6 días es un día cada 6. Entonces, digamos que tuviese 60 años, pues lleva 10 años en la calle. Y 10 años en la calle, y si todo Bogotá tuviera 60 años de edad y todos tuvieran solo 3 atracos en la vida, conozco mucha gente que han atracado muchísimo más, pero bueno, vamos a suponer que todos de a 3, pues hombre, son 10 personas, son 10 millones de personas, son 30 millones de robos que han sucedido en los últimos 60 años, lo que nos da un promedio de 8.219 robos diarios, porque pues con 8 horas diarias van a estar 10 años en la calle. En la última década significa que cada 10 segundos una persona está siendo atracada, violada, ultrajada, saqueada. Entonces, por favor, sí, o sea, son 6 personas por minuto, pero es que es 36 personas por hora, las 24 horas. Eso no, es monstruoso, todo el tiempo, es una lotería de muerte. Bueno, entonces, si alguien está contento porque no lo han atracado sino 3 veces, si alguna señorita dice, ay, a mí no me han violado sino 3 veces en Bogotá, pues, bueno, si no le parece ya suficientemente trágico una vez, pues 2 es desastroso, 3 es una tragedia, 4 sería una desgracia. Bueno, pero bueno, en fin, fíjate tú, hay personas que están tan contentas hasta con la inseguridad. En fin, entonces, pero ese no es nuestro punto central. El punto es que decíamos que no te vayas a comportar como si no hubiera ladrones. Tienes que comportarte atento, atalaya. Hijo de hombre, aquí que yo te pongo por atalaya a la casa de Israel, vigilante, atento, aguzado, velad y orad. Dios puso al hombre en el huerto, dice, para que lo labrase y lo guardase. O sea, como guardia lo puso, no solamente como labrador, agricultor, trabajador, sino como guardia. Entonces, sabiendo nosotros eso, sabiendo que no hay sino 2 tipos de personas, o eres depredador o eres presa, pues si tú no sales a atracar ni a robar, pues tampoco salgas a ser atracado y a ser robado, violado, ultrajado, abusado. ¿A dónde vamos con ese ejemplo? En que tú sabes que hay una ciudad y hay ladrones. Entonces tú sabes que la tierra está girando, hay día y hay noche. Ah, que a mí no me ha pasado. Puedes decir, pero que llega. Prepárate. ¿Está preparado? Piensa lo bueno, pero prepárate para lo peor. ¿Ves? Entonces, que confías en Dios, maravilloso, pero prepárate, aguzado, entrenado, con una conciencia de todo lo que sucede a tu alrededor, porque si no vas a asumir la actitud de presa y entonces vas a caer. ¿Ves? Ese es el punto. Entonces, para estar preparado para la noche, he conocido a través de mi caminar muchas personas, muchas de ellas lindísimas personas, a la hora de el trino de las aves. Cuando los pajaritos cantan, esas personas también en su corazón hay trinos y son maravillosas.
porque todo está bien, porque la vida les sonríe, porque tienen salud, porque tienen dinero, porque tienen amor, porque tienen todo. Pero si algo les llega a salir mal, Dios, yo siempre he tenido mis especiales atenciones y especial cuidado cuando leo de los endemoniados y esas cosas, porque pues tengo mis reservas. Pero lo más parecido que he visto al endemoniado gadareno, lo he visto en personas que no estaban preparadas para la noche. Sí, no están preparados solamente para el Dios del día, no el Dios ATH. Entonces, cuando llega la noche, cuando algo no les salió, si no les salió el trabajo que querían, si la novia o el novio que pretendían no les salió, no les funcionó o los dejó, Dios, qué cosa tan parecida al endemoniado gadareno. Y de eso no es lo peor. ¿Tú sabes quién paga los platos rotos cada vez que esta persona endemoniada echa fuego por la boca, por los ojos y por todas partes? Sí, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, o sea, Dios, o sea, el Señor Jesús. ¿Por qué me persigues? Si tuviera un encuentro con Jesús, le diría al Señor eso. ¿Por qué? Porque quiere acabar con todo lo que sea santo. Inclusive dice, no, ya no me congrego más. No me congrego más. O sea, Dios sale a deber por culpa de un problema de tipo personal, emocional, financiero, del índole que sea, en microscópico. Hay una persona dentro de los millares y millares que me están escuchando que conoce lo que les voy a contar rápidamente. Miren, les voy a contar la historia de un idiota. 13 años de edad tenía yo. El idiota pues soy yo. Y mis padres me llevaron estábamos viviendo en Bogotá, yo estudiaba en Bogotá, y a mitad de año nos fuimos para la ciudad de Neiva. Neiva pues es un lugar muy hermoso, un clima delicioso pues, para los que nos gusta el calor. Y bueno, todo muy bien, pero no sé, bajé la guardia por una parte y por otro lado fui víctima de lo que hoy se conoce como bullying o matoneo y todo esto, porque era un muchacho nuevo y bueno, todo eso. Y mi rendimiento escolar bajó dramáticamente, bajó hasta las profundidades del Seol. Entonces me enteré por fuentes de alta fidelidad que había perdido mi año escolar. Era el segundo año de bachillerato, hoy se conoce como el grado séptimo, y que había perdido 5 materias. Entonces tuve un momento de crisis, de agonía. Eso para un estudiante es muy terrible, y para un estudiante de hace 100 años era muy terrible, porque pues bueno, sus padres están ilusionados con que él salga bien en todo. Y bueno, dije, tengo un recurso, Dios. Claro, Dios es poderoso. Entonces Dios puede cambiar de dimensión a todo el planeta, de manera que ni los profesores se acuerden, ni el rector, ni el vicerrector, ni las secretarias, ni nadie se acuerde que yo perdí el año, y
que Dios haga milagros. Dios cambió el agua en sangre en el río Nilo, o en vino en las bodas de Caná, pues que cambie unos números que están en rojo, los ponga en negro o en azul. Y ya, en esa época se calificaba con bolígrafos, literalmente con bolígrafos. Los números se ponían en una libreta de calificaciones que se recibía físicamente. Entonces me fui para el templo del colegio salesiano San Medardo de la ciudad de Neiva. El hermano Luis Laguna es exalumno de ese colegio y como que me anda persiguiendo desde hace 100 años el hermano por donde yo voy. Va él, por donde va él también me lo encuentro. Y entonces fui y hice un pacto con el Dios que yo no conocía, sino con el que me imaginaba que existía. Como les conté en otra ocasión, yo había estudiado con sacerdotes dominicanos en el colegio Santo Tomás de Aquino, 7 años de formación escolar muy inclinada a las misas los sábados, el rosario, Santa María Madre de Dios, siempre se rezaba antes de empezar las clases, por las mañanas, etcétera. O sea, sacerdotes dominicanos hace 100 años. Entonces era todo más oscurantista, más incienso, había que llegar en ayuno a recibir la comunión con 3 horas de anticipación. Tenías que no podías haber comido 3 horas antes. Entonces, pues como la misa era a las 8 de la mañana, yo me levantaba, como decir, a las 6, pues me iba sin desayuno. Muchos compañeros míos se desmayaron en el templo por ir en ayuno y por el incienso. Eran nubes de incienso. Entonces era algo diferente, muy, muy medieval. El punto es que yo hice un pacto con Dios y dije, bueno, Dios, yo me voy a consagrar y voy a ser un sacerdote suyo. Y usted solo tiene que cambiarme las notas. Y ya. Salí yo de ese templo perfectamente convencido de que él había recibido mi soborno, mi cohecho, mi coima, que ya la mordida que yo había pasado había sido aceptada en los cielos. Esa clase de Dios, ese Dios que aún hoy se enseña en el cristianismo, que se deja doblar el brazo con un ayuno y con una promesa y cosas así. Bueno, convencido, salí persuadido y todo el mundo el día de la entrega de calificaciones, uy, y yo sonriendo como quien dice, espérense la sorpresa que les espera. Y llamaron Peña, Alfredo, y pasa mi papá, recibe la libreta y me la dio elegantemente, él a mí. Entonces yo la abro confiadamente en la página central donde está todo y miro y se la paso a él, pero me devuelvo y veo números en rojo. Efectivamente, 1 materia, 2 materias, 3 materias, 5 materias en rojo. Y decía, reprobó su año escolar. Quedé pálido. Sentí muchas cosas, pero por sobre todo que pues ese Dios y yo acabamos de terminar relaciones. Le dije a mi papá y a mi mamá, que también estaba por ahí, que ya venía. Fui corriendo hasta la capilla, que realmente es un templo grande porque
Se abre para todo el barrio, los domingos para las misas. Y entré ahí y he tenido una discusión, yo solo hablando, por supuesto. Y le dije a Dios, bueno, muy agradecido, ya me di cuenta de la clase de Dios, pues para que sepa que usted se lo pierde, porque se quedó sin este sacerdote. Y nunca más me voy a acercar a nada que tenga que ver con usted. Y le cumplí fielmente mi promesa, me consagré a un ateísmo creciente y progresivo. Pero mira tú la estupidez. Ahora, claro que me alegro mucho de no haberme acercado a esa clase de Dios, porque ese es un Dios hecho por mí, a imagen y semejanza mía, un Dios que no existe, un Dios tonto. Gracias a Dios que ese Dios no existe, un Dios idiota que hubiera hecho ese milagro. No, el Dios de amor seguramente sonrió viendo que el idiota era yo, que el tonto era yo, que ahí no había sino un iluso tonto que estaba vanamente hinchado en su propia mente carnal. Y ya me llegaría mi hora. Y efectivamente me llegó. Y aquí estoy, en el sacerdocio, consagrado, tal como fue mi palabra. Tuve que repetir el año. Eso fue pues muy traumático. Los compañeros que uno tiene ya siguen en otro curso, cambian los amigos. Uno es como una especie menor. Es como que están los leones en la estepa africana y están las hienas. Las hienas están por ahí esperando que los leones coman y después llegan los carroñeros a ver qué dejaron los leones. Entonces yo quedé convertido como en una hiena, en una especie de menor cuantía. ¿Por qué? Porque yo era eso, un perdedor, un repitente. ¿Ves? Todo eso, la vida te va marcando una cantidad de falacias y una cantidad de mentiras. ¿Ves? Hasta se necesita mucho para darte cuenta que el fracaso y tú son dos cosas, no una sola. Que tú eres tú. Y el fracaso es otra cosa. No puedes casarte con eso. Entonces, bueno, eso pasó, eso sucedió. Ahí te cuento cómo debes estar preparado para la noche, si vives en Bogotá o en una ciudad semejante a ella, para ser asaltado, estafado, engañado en tu buena fe, un billete fraudulento, un raponazo de tu celular, de tu reloj, bueno, lo que sea, ¿sí? En tu vehículo, te pueden tumbar de tu bicicleta, te pueden robar la motocicleta, robarte los espejos del vehículo automóvil. Si vas en servicio público, también vas a ser atracado, manoseado, bueno, preparado para todo. Que no te tome de sorpresa. Eso es Bogotá. Ese es el mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Decir, ay, ¿cómo así esto se oscureció? Sí, la noche llega. Si a ti te ha llegado ya en alguna ocasión, sabes de lo que estamos hablando. Si se ha repetido en 2 o 3 veces en tu vida o más, sabes de lo que estamos hablando. Si en este momento estás atravesando un tiempo de oscuridad, sabes de lo que estamos hablando. Si alguien no conoce sino las flores y los colores y los pajaritos, maravilloso, bendice a Dios y prepárate, porque en algún momento se oscurece, pero vuelve a amanecer. O sea, yo no soy un profeta de desgracias, estoy fortaleciendo tu músculo anímico para que no te vayas a desanimar cuando aparezca la adversidad, sino que estés preparado y te levantes
en bendición, fortalecido, renovado, victorioso, y puedas decir: el sol alumbra detrás de esta tempestad, y si sigo alabando, veré la luz. Esta noche llegó a su tiempo, pero esperaré y la mañana vendrá. Y puedes creer eso y esperarlo, y así va a ser. Por eso es la instrucción a tiempo, para que después no digas: ay, si me hubieran advertido. Muy bien, mañana desglosamos otro poquito. Ahí nos vemos. Fuerte abrazo. Buenas noches. Echaré todas mis cargas sobre ti. Puedo creer en ti, y lo imposible es posible aquí. Puedo confiar en ti, puedo creer en ti. Tú tienes cuidado de mí, de eso estoy seguro. Todas mis cargas se van, solo en tu paz yo puedo estar, y mi alabanza sonará de noche y de día, y te alabaré por siempre, solo a ti. Echaré todas mis cargas sobre ti. Puedo creer en ti, y lo imposible es posible aquí. Puedo confiar en ti, puedo de mí, de eso estoy seguro. Todas mis cargas se van, solo en tu paz yo puedo estar, y mi alabanza sonará de noche y de día, y te alabaré por siempre, solo a ti. Y te alabaré por siempre, solo a ti.